Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Bonita tu casa, Palma, bonita tu... La migración no solo transforma el lugar donde viven las personas, también cambia su manera de entender el mundo, relacionarse con el territorio y construir su identidad. Los procesos migratorios suelen estar relacionados con dinámicas estructurales mucho más amplias, como lo son las desigualdades territoriales, la falta de oportunidades educativas y laborales, y también todas estas transformaciones sociales que experimentan los habitantes de zonas rurales. Este documental reconstruye la historia de vida de Nadine Tolosa, un hombre de 49 años, nacido y criado en un corregimiento del municipio de Chimichagua, un pueblito anfibio llamado Sempegua, en el departamento del Cesar, cuya vida ha estado marcada o atravesada por distintos procesos de movilidad y adaptación. ¿Cómo era la vida en Sempegua cuando usted era niño? Bueno, mi nombre es Nadine Tolosa. Ya voy a cumplir 50 años el 21 de agosto. La vida en Sempegua, como pues ahorita la conocemos hace 50 años, era una vida que, como habíamos nacido ahí, pensábamos que no existía otro mundo sino solamente ese mundo alrededor de la Ciénaga de Zapatosa. Nuestra vida y nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión era alrededor de nuestra ciénaga. Esa era, yo por lo menos mi concepción de niño no visualizaba un mundo diferente a lo que a el entorno de la Ciénaga de Zapatosa yo podía percibir, palpar y vivir. La experiencia del entrevistado muestra cómo el territorio influye directamente en la construcción de la identidad y en la forma de entender el mundo. Haber crecido él en un entorno ligado a la ciénaga hizo que al inicio su percepción de la realidad estuviera centrada únicamente en este espacio, evidenciando que los contextos rurales no solo organizan la vida económica, sino también las maneras en que las personas comprenden e interpretan su propio territorio. ¿Por qué llega usted al Alto de la Vuelta? ¿Cómo fueron sus primeros años viviendo aquí? Bueno, al Alto de la Vuelta llegué en el 2005 y fue producto de ese mismo proceso de emigración de mi pueblo de Sempegua allá a Caracas. María Eugenia Guillén, de las familias tradicionales aquí del Alto de la Vuelta, me conocí con ella, pues tuvimos una relación amorosa y yo pues la primera vez que llegué acá en el Alto con ella, yo de ese producto tuve una hija, ¿no? Creo que es la que me está entrevistando. Entonces tiene 19 años. A pesar de que el Alto de la Vuelta, como lo dije, tiene unas características muy no particular, sino características muy parecidas a la de mi pueblo en algunos aspectos, en alguna cultura. Ya yo como que me había desarraigado no desarraigado, sino que me había un poco acostumbrado a esa cultura citadina, cosmopolita de allá de Caracas, y cuando llegué aquí me dificultó a tal punto que yo siempre llegué aquí dije que no, que era imposible que yo iba a vivir aquí en este pueblo. Solamente decía yo que venía a pasear 15 días, 20 días, y mire, pues me adapté aquí y decidí vivir acá luego en el pueblo diferente donde yo nací. Hoy me siento altero y de hecho he estado muy activo en algunas cosas, en algunas liderazgos sociales. La decisión de emigrar estuvo relacionado con la búsqueda de mejores oportunidades educativas, laborales y económicas. Esto refleja una tendencia estructural presente en muchos de los contextos rurales latinoamericanos, donde la movilidad social suele depender del desplazamiento hacia centros urbanos o espacios con mayores posibilidades económicas. Sin embargo, la posibilidad de emigrar también implicaba desprenderse de su territorio, profundamente ligado a sus afectos, recuerdos y formas de vida. ¿Cómo fue llegar a Caracas siendo una persona que venía de un corregimiento, de un pueblo anfibio como lo es Sempegua? ¿Qué cambios sintió usted en ese momento entre la vida de Sempegua y la vida de Caracas? Sí es difícil
trasladarse uno de la parte rural donde nació, más exactamente del Caribe colombiano, que las culturas y las costumbres tienen particularidades muy parecidas. Si se nos hace difícil llegar a aquí mismo internamente ir a Bogotá, Medellín, Cali, o Barranquilla, aquí mismo, aquí en la costa del Caribe, y se nos hace difícil adaptarnos, pero Sempegua es un pueblo, no solamente es pueblo de pueblo, es un pueblo que tiene escasamente 2.000 y pico habitantes, 2.500, 2.600 habitantes, porque todo el mundo habla de Venezuela y toda la vida han tenido una concepción de que Venezuela es cualquier país. Y quizás de pronto ahora, por la situación económica que está viviendo, quizás de pronto lo ven de una forma despectiva o ven a Venezuela como un país inferior a los demás. Pero cuando yo llegué todavía en los años 90, Caracas era una ciudad cosmopolita, una ciudad que competía a nivel de Miami, y no lo digo de forma simbólica, ni de forma literal, ni de forma alegórica, sino real. Primero, una ciudad capital, porque no lo hice de pronto una ciudad más pequeña y seguí avanzando a algo más grande. Primero, una ciudad capital, y segundo, lo hice en una ciudad que pertenecía a un país diferente, y eso significó de que era una cultura totalmente diferente a la nuestra acá, porque era un país con una cultura muy diferente. La llegada a Caracas implicó enfrentarse a dinámicas sociales y culturales completamente distintas a las que había experimentado en Sempegua. La transición desde un corregimiento hasta una ciudad capital extranjera representó un cambio profundo en su forma de habitar y de relacionarse con este entorno. Los muchachos allá tienen una cultura, que la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de ver las cosas. Aún cuando yo iba a los centros comerciales, esos grandes centros comerciales, los amigos veían los diferentes carros, diferentes modelos de automóviles, habían en las exposiciones y veían los carros. Yo no veía los carros, yo me iba por donde estaban las lanchas, y yo veía las lanchas y decía, me veía en una lancha en la Ciénaga de Zapatos. Incluso las diferencias en la manera de observar espacios y objetos cotidianos lo que hacen es reflejar esta permanencia de referencias culturales vinculadas al territorio de origen, porque mientras sus amigos se identificaban con dinámicas urbanas asociadas al consumo y al estatus, pues él continuaba relacionando su experiencia con unas referencias más ligadas al agua y a toda esta vida en la ciénaga. La experiencia del entrevistado muestra que la migración no solo significa un cambio de lugar, sino también atravesar procesos de adaptaciones sociales y culturales, integrándose a un nuevo entorno que suele implicar aprender maneras de relacionarse y desenvolverse en la vida diaria. Yo económicamente tuve unos cambios positivos, pero quizá de pronto no fui una persona que financieramente tuviera un orden, ¿no? Porque sí tuve buenos ingresos, porque yo trabajé en centros comerciales, fui hasta gerente de algunas marcas que se manejan como de forma exclusiva y que llaman franquicia. Además de las transformaciones culturales, la migración también trajo cambios importantes en sus condiciones materiales de vida. El acceso a nuevas oportunidades laborales representó una mejora económica significativa, evidenciando cómo muchos procesos migratorios también están relacionados con estas expectativas de ascenso y de movilidad social. Cambio de una cultura diferente, de venir a un pueblo y luego llegarse, encontrarse en una ciudad capital, que en ese momento pues Caracas todavía era una capital que todavía se comparaba con Miami. Sentí que tenía que haber dejado algunas, no tanto costumbres por obligación, sino porque cuando uno va a un país regularmente uno se tiene que adaptar a esas costumbres y no las costumbres a uno. Por lo general uno es el que tiene que adaptarse y uno es el que sufre cuando uno va emigra a otro lugar, y más a una ciudad capital de otro país. Yo sentí que debía adaptarme a esa cultura para que pudiera tener cierta aceptación. En el relato también se evidencia cómo muchas personas migrantes
sienten la necesidad de modificar sus comportamientos, sus prácticas y su forma de relacionarse para lograr ser aceptados dentro de nuevos espacios sociales. ¿Qué significado tenía la Ciénaga de Zapatosa en su cotidianidad? Para mí, y yo sé que para todos los que vivimos allá, en el tiempo pasado, presente y en lo que viene, significa todo para nosotros. Todo, significa todo, como que no existiera otro mundo. Es todo para nosotros. ¿Sientes que emigrar cambió tu forma de entender la vida? La perspectiva y la forma de ver la vida, el concepto como visión de uno, claro que cambia por la cultura, por la idiosincrasia, a veces diferente de un país o de un lugar donde uno va, y a veces uno lo hace por encajar en esa sociedad. Y claro que cambia, para bien o para positivo o negativamente. Yo no creería que cambió eso negativamente en mi vida. Hubo muchos aportes, aprendí muchas cosas y pues no me arrepiento, pese a que mi identidad, mi cultura siempre la he mantenido y la he defendido y viven en mis recuerdos. Son imborrables, creo yo, hasta que el día que yo muera. La experiencia migratoria había transformado sus hábitos y expectativas y también las formas de relacionarse con el territorio. Eso muestra cómo estas migraciones producen cambios duraderos en la manera en la que personas construyen este sentido de pertenencia. La experiencia migratoria del entrevistado evidencia que migrar no significa solamente cambiar de lugar, sino transformarse profundamente las maneras de pensar y sentir y también comprender el mundo.